Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. El día de hoy nos encontramos en el Parque Museo Inflexión, un monumento dedicado a las víctimas del narcoterrorismo de Pablo Escobar en la ciudad de Medellín. Este parque es muy especial porque está construido sobre el terreno que alguna vez fue parte de un edificio de Pablo Escobar llamado Edificio Mónaco, donde él residía con su familia y era un complejo de apartamentos muy lujosos en la época. Bueno, aquí en este monumento podemos encontrar las distintas bombas que explotó Pablo Escobar en el municipio de Antioquia y Medellín. Bueno, aquí podemos iniciar con la bomba de 1984 que explotó en la embajada del Estado de Estados Unidos, en el barrio de Las Lomas de Bogotá. A lo largo de esta piedra podemos encontrar distintas fechas que son las fechas en las que se detonaron las bombas, por ejemplo 1985, 1988 y así sucesivamente. En esta piedra encontramos distintos punticos que representan cada una de las muertes que hubo tras la explosión de esas bombas. Para profundizar más sobre este tema, vamos a entrevistar a don Carlos Gutiérrez, que es una persona de 65 años que ha vivido en Medellín 53 años y vivió esta época de Pablo Escobar. ¿Puede contar de sus vivencias en la época? Bueno, la época que el señor Pablo Escobar construyó este edificio que se llama Edificio Mónaco, él lo puso así porque él conoció el Principado de Mónaco en Europa y había un edificio que le encantó y era copia fiel el que él hizo acá. Llevó arquitectos, consiguió los planos y lo hicieron tal cual y lo adecuaron a esta área, que después ustedes pueden filmar. Se construyó y tenía más o menos la misma altura que está el del frente. Tenía más o menos 8 pisos. Los 2 pisos finales, los 2 últimos, era donde vivía su familia, porque él no vivía aquí. Tenía una habitación, pero era totalmente simbólica, porque estaba la familia que estaba de su hija Manuela, su hijo Sebastián y la tata, la mujer de él. Y entonces él nunca pasaba con sus camionetas a visitar a su familia. Una caravana de 4 o 5 camionetas blindadas, casi todas eran iguales porque no sabían en cuál iba él, por seguridad. Él era un genio del mal, de estratega. Por ejemplo, en los pisos inferiores, los 2 primeros, era donde estaba la habitación de la mujer y tal. En el tercero, hacia abajo, quedaba una cocineta, casi una cocina industrial, porque ellos no cocinaban. Ellos tenían sus cocineros, sus trabajadores de limpieza, sus camas. Ellos vivían como príncipes ahí. Más abajo tenían como un supermercado, porque él por seguridad no permitía que sus hijos, la mujer fuera a mercar. La secuestraban, la mataban. Entonces, ¿qué hacían? Los guardaespaldas eran los que surtían esa despensa de toda esa extensión. Entonces tenían mercado, cosas, neveras industriales, ahí estaba todo. ¿Para qué? Para que le hicieran en el catering la comida y los algo y todo a su familia. Hacia abajo estaba ya las habitaciones de los guardaespaldas, con sus respectivos baños, duchas, camarotes. Tenían sus lockers porque tenían su ropa, mantenían ahí permanentes algunos, se rotaban. Tenían mínimo 6 o 7 guardaespaldas. Ese edificio no era como esas ventanas que hay ahí. Era balcones alrededor de toda la estructura. Y en cada balcón había un francotirador. Porque cuando ellos venían estaban pendientes de que no les salieran otros tipos a atacarlos. O sea, por acá o por allá. Ahí, armado apenas. Cada el patrón va, ahí mismo se disponían. Vigilando, había 2 entradas hacia allá y hacia allá. Y la principal era aquí, pero allá era en sótano. Esta era la entrada principal, que nunca la utilizaban, porque no entraban sino los mensajeros, porque acá y todos entraban, eran porros parqueaderos.
con ascensor. Bueno, ahora a continuación, acompáñenos a conocer esta historia que don Carlos nos está contando. Bueno, seguimos aquí con esta historia. Aquí encontramos una conmemoración que dice lo siguiente de parte de la administración de la alcaldía. Dice: a pesar del miedo de aquellos años, entre bombas y balas, continuamos encontrándonos, viviendo y soñando. Se llama resiliencia. Por eso este parque llama el Parque de la Inclusión. Mantuvimos viva la esperanza en el futuro. Por eso construyeron esto. Entonces aquí vamos. Aquí está el monolito del gobernador de Antioquia, Antonio Rodal Betancourt, asesinado a los 43 años el 4 de julio de 1989. ¿Qué dice Antonio Roldán? Él era hincha del Nacional y era amigo de Pablo Escobar. ¿Por qué lo mataron? Por una confusión. Escobar iba detrás de un militar muy importante en Medellín, que era el general de la 4ª Brigada. Entonces, coincidió que Roldán, Antonio Roldán, andaba en un carro igual al que andaba el coronel. Y lo confundieron y mataron a Roldán por accidente. Pablo Escobar, que ahí se suicida porque era parcero del gobernador. Amigos del Atlético Nacional, hincha. Bueno, aquí está Guillermo Canizazo, director del periódico El Espectador. Él fue quien hizo las primeras fotos de los indictment. ¿Usted sabe qué es un indictment? De las acusaciones de Pablo Escobar cuando salía retenido, cuando se robó un R4 en Ecuador. Y él encontró esa reseña y entonces la publicó en El Espectador cuando él era senador de la República y empezaron a investigarlo. Con esa foto, entonces él lo sentenció. Guillermo Cano fue asesinado a los 61 años, el 17 de diciembre del 86. Y dijo: estamos presenciando el crecimiento de una generación sin fronteras morales, sin valores ni principios éticos. Es lo que combatimos con meridiana claridad. Esa fue la sentencia y lo mandó a asesinar. Le aplicó 3 atentados en Bogotá, en las oficinas del Espectador, tanto en Bogotá como en Medellín, hasta que lo alcanzó y lo mató, lo casó. Bueno, aquí tenemos a Luis Carlos Galán Sarmiento, que en esa época era el presidente del Nuevo Liberalismo, partido en que militó Pablo Escobar. Pero cuando él supo en el Senado que era un traqueto mafioso, cuando encontraron el famoso laboratorio de Tranquilandia en el Amazonas, que era el más grande del mundo, y lo destruyeron, él se vengó de él y lo sacó. Luis Carlos lo sacó del partido. Dijo: usted no es, pero llegó por él al Senado Pablo Escobar. Y dice: la justicia como la libertad y la vida tenemos que conquistarla todos los días. La lucha por estos ideales nunca termina, nunca se termina. Sigamos. Entonces aquí está Rodrigo Lara Bonilla. Ese fue el ministro de Hacienda que lo denunció y fue asesinado a los 37 años el 30 de abril del 84. Lara Bonilla en el Senado le hizo unos grandes, que allá se llaman unas sesiones para investigación propia en la Cámara de Representantes, que llaman la sala de acusaciones, para que lo investigaran como senador por esas denuncias que había hecho el periódico El Espectador por medio de Carmen Sasa. Y dijo: el valor no es enfrentarse al caído en desgracia, sino a los que tienen el poder del dinero, del tráfico de drogas, a los que creen que en virtud de su gran capacidad criminal y económica pueden pasar por encima del Estado
y pisotear el país. Ahí se dan cuenta en esas palabras lo que significa eso. Personalizado. Bueno, aquí está. Esta para mí es la más importante. ¿Quién es esta juez? Esta juez se llama María Elena Díaz Pérez. Fue asesinada, juez tercera de orden público de Medellín. Asesinada a los 38 años el 28 de julio de 1989. Ella fue la que le generó, ¿el que te está riendo? La que generó las 2 órdenes de detención contra Pablo Escobar, o sea, deténganlo, vayan por él, captúrenlo. Y ahí fue donde él se perdió, se abrió. Y dice el juramento y estas palabras no son de la juez. Estas que están en el monolito lo hizo la hermana, porque la hermana, cuando él la mandó a matar, no alcanzó a decir eso, lo dice la hermana. Eso lo sabemos porque aquí lo han dicho los historiadores. Él le secuestró un hijo, le mandó a robar un carro, le mandaba arreglos florales de cementerio, de funerales a la casa, hasta que no se... y la mandó a matar. Entonces la hermana dice, el juramento que hiciera cuando se recibió como abogada, mire que habla en tercera persona, y como juez lo cumplió a cabalidad, ofreciendo su vida, no se dejó intimidar, a cambio de mostrar que el mal no puede triunfar sobre el bien, así algunos casos lo parezca. Ahí está la moral de esa mujer tan tenaz. Bueno, seguimos. Lesión de la rodilla. Lesión de la rodilla, yo no puedo. Sí. Bueno, aquí está Enrique Loumutra, el ministro de Justicia. Él mató a 2 ministros de Justicia, Lala Bonilla y él. Asesinado a los 52 años el 30 de abril de 1991, de los últimos. Él apenas fue amenazado, a él lo nombró en esa época Virgilio Barco, que era presidente de Colombia en ese momento, lo nombró embajador en Países Bajos, en Europa. Y hasta allá llegó la fuerza criminal y gatillera con sus sicarios, el señor Pablo Escobar, y lo mataron en ese país. Ellos se volaron, no lo agarraron nunca, no se sabe cómo llegaron otra vez al país. Y ahí lo mató. ¿Qué dijo? Me puede entender la voz, pero nunca la moral. Bueno, aquí está el último, de los más importantes, porque ahorita les explico qué quiere decir el muro negro. Aquí está Carlos Mauro Hoyos Jiménez, Procurador General de la Nación, asesinado a los 48 años el 25 de enero del 88. Ah, no, el último fue Loumutra en el 91. Él era el Procurador General de la Nación y persiguió a Pablo para que lo investigaran. Como procurador, él era el encargado de investigar los empleados oficiales. Y aunque no tenía una injerencia de autoridad ante los senadores, sí exigió mucho del Congreso, presionó para que le hicieran las investigaciones respectivas y a la Fiscalía. Y lo mató una vez viniendo en la glorieta del aeropuerto de Río Negro. Iba en un Mercedes blindado, pararon el Mercedes, lo hicieron salir y lo mataron afuera, porque no estaban balas. Y esta fue, dice, hago una convocatoria a la solidaridad. En el país no hay solidaridad permanente, hay una solidaridad de 24 o 18 horas, o de 1 minuto de silencio cuando matan a un personaje. Eso es toda la solidaridad de Colombia. Lo que se hace es específico, como sigamos. lo coloqué allá ahorita, cuando ya se hace el plan del mes. Este es otro mensaje, cuando hicieron esta cosa que fue en diciembre del 19, son innegables la dureza y el dolor de cada muerte. Recordamos a los que ya no están en su memoria este lugar. Entonces la memoria de este lugar es que en ese muro negro hay más de 68.000
622 orificios. Yo los conté. Cada orificio significa una víctima. No, y es verdad, yo los conté. Entonces se llama el muro de las víctimas. Ese muro que ustedes ven allá está acorazado en metal, hierro ferroso. Son los fragmentos, lo que quedó de la implosión del edificio Mónaco. Entonces se llama el muro de la vergüenza, por eso es que está encerrado, como si estuviera en una cárcel de por vida. La historia. ¿Cuál es su nombre? Beatriz. Listo. ¿Cuáles fueron tus vivencias con Pablo Escobar? Pues a ver, eso fue como alrededor de 1990, sí, porque mi hijo tiene 35 años. 1989. Él ya había nacido. En esa fecha hubo mucha violencia, casi todo el mundo se escondía, no salían casi. Incluso yo ni salía porque mis niños estaban muy pequeños. Me da miedo que por las bombas, porque en San Antonio colocaron una bomba y murió mucha gente. En un avión que supuestamente iba a ir el presidente, que lo iba a mandar a matar, no se fue, pero de todas maneras explotaron el avión. Murió mucha gente. En la edificio Mónaco también hubo mucha violencia, murió mucha gente ahí también. Ya con el tiempo él mandaba matar policías, daba como 1 millón por cada policía, dejaron muchas viudas, muchos huérfanos. Un tiempo de violencia muy, que parece que se está repitiendo porque ahora también hay, no tanto como él, pero sí hay mucha violencia también. ¿Qué otra cosa te cuento? No, acá no sé si vendría a jugar, no sé. Yo sé que él tuvo cosas buenas y malas cosas porque le dio pues como casas a pobres, pero lo que hacía con la mano lo borraba con el pie, porque para que daba a los pobres y si mandaba a matar tanta gente. Mejor dicho, encima de él muchos cargos de gente. Ya lo último, ya mataron a todos los que andaban con él y ya él se quedó solo y ya empezaron a buscarlo hasta que lo mataron por allá no sé si fue en Guayabal, no me acuerdo en qué, lo mataron en un techo y se acabó la violencia. Nos encontramos en la cancha del Dorado, un lugar donde se dice que Pablo Escobar venía a jugar fútbol, de lo cual es totalmente mentira. Según habitantes de la zona y varias personas que entrevistamos que no pueden mencionar su nombre, esta cancha sí venía mucha gente y Pablo Escobar alguna vez pisó esta cancha, pero esto no era propiedad de él. Pablo Escobar, más que todo, tuvo obra social y entregó la cancha de La Paz, la que hoy conocemos como la cancha de San Lorenzo, además de también tener su vivienda en el barrio de La Paz, cerquita acá. Pero lo que se dice de que haya llegado a jugar acá en el Dorado y que haya sido la cancha de él, eso es totalmente falso. En conclusión, Bueno, gracias a este documental nosotros hemos tenido la oportunidad de poder conocer los distintos tipos de vista de las diferentes personas a la época de Pablo Escobar. Hemos visto, por ejemplo, con el ejemplo de Don Carlos, todo lo malo que ha hecho Pablo Escobar y que le aportó al país lastimosamente esa fama de que hoy en día se nos conozca más por este señor que por las cosas buenas que tenemos, como por ejemplo la calidad de la gente, nuestra riqueza natural o distintas cosas. Pero también no debemos olvidar que Pablo Escobar también hizo obras sociales muy buenas, como por ejemplo la cancha de La Paz en Envigado o el barrio Pablo Escobar en Medellín, que era para gente que no tenía recursos monetarios y les dio más de 1000 casas o viviendas. bueno, eso sería todo por el documental. Muchas gracias, amigos, y chao. Chao.